Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Esta es la segunda entrega de La Respuesta Electoral. Ya el miércoles santo salió su primera entrega y hoy se pasa a hacer la segunda, después de su productor haber tenido que luchar unos días con un virus de esos que andan por ahí, que lo tumbó. Lo hizo recluir en cama, se sobrepone hoy para cumplir con este deber. Mientras estaba postrado en la cama, tratando de reponerme del ataque viral, pensé mucho, como siempre, en las circunstancias nacionales, en el plano electoral. Una de las cosas que quiero destacar es que comprobé que algunos, quizás muchos, se confundieron cuando yo anunciara la respuesta electoral, pensando que esta sería una respuesta diferente, que sería una parte de la gallera, algo del manicomio electoral que todos estamos viendo, no sin pesar, cómo se viene traduciendo. Y yo he tenido la decisión de afirmar frente a ustedes que no, que este es un programa de orientación, que es un programa que no podría perder su esencia, que es la de orientar, la de tratar de contribuir con juicios, con observaciones, a cosas positivas del país en medio de las tantas negativas en que se está desenvolviendo la vida nacional. La respuesta echa por delante este juicio. Recordar la primera votación del Partido de la Liberación Dominicana, de apenas 17,000 votos. El profesor Bosch había salido del PRD que había fundado y al pasar a fundar el Partido de la Liberación Dominicana, muchos quisieron ver en su decisión de formar ese nuevo partido una forma delirante, descabellada, porque a sus 64 años salir a fundar otro partido lucía realmente una aventura, pero no, era una visión luminosa de un hombre realmente dotado de una inteligencia superior, totalmente al servicio de la nación, del pueblo al cual pertenecía. Y él previó que era indispensable ensayar. Yo recuerdo que en aquel tiempo en que el profesor y el PLD sacaron 17,000 votos, yo saqué 6,000 y 7,000 yendo con la Fuerza Nacional Progresista con camino propio. Ese camino propio que yo emprendí entonces con la Fuerza Nacional Progresista tenía como eje lo que había servido de causa profunda para la formación de la Fuerza Nacional Progresista.
la pobreza campesina. Fue durante esos primeros 6 años, del 80-86, un partido social agrario. Las 24 horas. No se difundió bien, existían los lideratos mayores, teníamos el convencimiento de que los espacios estaban ocupados. Habíamos prometido ser una fuerza de testimonio y de eventual relevo. Y esos 6.000 o 7.000 votos nos llenaron de orgullo, porque era el voto de calidad. El voto dado por 7.000 dominicanos, aprobando a un candidato sin recursos, con un partido nuevo, en un tiempo en que habían lideratos también establecidos. Y estaba por desarrollarse el PLD, que era la nueva versión, que sería escenario del liderato de Don Juan, en una forma realmente espectacular. Que 7.000 dominicanos aprobaran a la Fuerza Nacional Progresista fue un rotundo éxito. Y lo asumí entonces en la forma más humilde, más sencilla, sin deprimirme, sin enojarme, sin resentirme. Animé a mi gente y les dije, estas 2 primeras pruebas, lo que hay que hacer es intentar nuevamente, incesantemente. Mientras existan los problemas nacionales, tendremos oportunidad de desarrollarnos. Pero bien, al cabo de los años, y hablo para los jóvenes, la Fuerza Nacional Progresista hizo la política de alianza que propiciara a Don Juan en el 93. Se firmó un pacto, fuimos a las elecciones aliados en el 94, yo fui el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 94, que fueron sumamente traumáticas y que sufrieron una crisis postelectoral desastrosa, donde el poder extranjero enseñó sus garras plenamente y propició el recorte del tiempo presidencial al doctor Balaguer de 4 a 2 años y obligó a elecciones en el 96, y en esas condiciones la Fuerza Nacional Progresista estuvo muy adherida al pacto del 93 y claro, muy responsabilizada con la experiencia que vendría en el 96. En esa experiencia ya yo había visto el peligro de esa injerencia extranjera. Yo me apoyé en la convicción de que había sido tan grosera la intervención, la intromisión del poder extranjero, que se podía apostar a que ni Don Juan ni el doctor Balaguer permanecerían despreocupados frente a esa experiencia. De ahí fue mi conferencia La Nación y los Partidos en el 95, que sirvió de huevo al Frente Patriótico. Y en el 96 se dio el Frente Patriótico. Tanto Juan Bosch como Joaquín Balaguer creyeron en el peligro nacional, el peligro consistente en perder la soberanía, en resultar tan
agredido por la injerencia extranjera, que el país pudiera verse expuesto a desaparecer desde entonces, en la versión Estado-República Dominicana. Es decir, que cuando pasa al 2016, la Fuerza Nacional Progresista, ya separada de la alianza, desde el 93 al año 2015, 22 años de alianza, está ahora participando con un papel interesantísimo. ¿En qué consiste lo interesante de esta experiencia? En que los ejes de nuestra lucha actual son los más exigentes y sensibles que se pueden detectar en la actividad política. Uno fundamental, el derrumbe de la soberanía nacional, la entrega de esta, la virtual desaparición de la frontera, la suplantación en los puestos de trabajo, en los hospitales, en las escuelas, en la construcción, en la industria del turismo, por una invasión masiva haitiana, contando ya con el apoyo de organismos internacionales y de las grandes potencias que han estado bajo palio de estas. El trabajo nuestro ahora es mucho más complicado, porque el problema es mayor. En el 94 se pudo contener y en el 96 salió la fórmula que venía como una especie de legado, un legado de dos grandes líderes nacionales. Vamos a dejar este partido diferente, este camino bueno, vamos a usar a este joven que don Juan describiera como mina de oro. Ya yo lo había señalado en mi conferencia en el 95, porque él era candidato a vicepresidente en el 94, cuando yo era candidato a senador, y caminamos Santo Domingo palmo a palmo, propiamente yo presentándolo en los barrios, porque era desconocido, Leonel Fernández. Pasan los años y se produce un derrumbe, un desvanecimiento increíble, temible desvanecimiento de los valores nacionales esenciales. Se mata la Constitución en cuanto a soberanía. Artículo 3, propiamente dejado sin efecto, por obra del propio Ejecutivo en el cuarto período en que se desempeña el PLD en el poder. Entiéndase, Danilo Medina, 2012-2016. Se mata la Constitución en el artículo 18, relativo a la nacionalidad. Y se viene todo abajo. Y después de promesas encendidas de que no habría prórroga para repatriar a los ilegales una vez se cumpliera aquel costosísimo plan de regularización, creo que costó 2.000 millones de pesos. Después de eso, todo se derrumba, todo se vuelve sal y agua. Se mata la Constitución en el aspecto más sensible y peligroso, la reelección.
ya desconociendo los mecanismos que esa Constitución tiene de consulta popular. Es decir, es una Constitución que tiene un alto grado participativo. El pueblo tiene la iniciativa de plebiscito, la iniciativa de referéndum, la iniciativa de popular, pero el gobierno de Danilo Medina le temió como el diablo a la cruz a la posibilidad de consultar al pueblo. En esas condiciones se va produciendo una maceración del sistema de partidos políticos. Se derrumba además ese sistema. Se han hecho acuerdos y se han hecho tratos ignominiosos. Todo dentro de un silencio absoluto, total, de esos partidos en cuanto a los peligros nacionales. Nosotros entonces convocamos el polo soberano. La experiencia ha sido interesantísima, porque la pudimos adelantar. Y la verdad es que con la limitación de los recursos que tenemos, porque más pobre que nosotros solamente es el pueblo al cual defendemos, hemos llegado lejos. Mucha gente, muchos sectores interesantes del país han ido comprendiendo los peligros. Han ido comprendiendo los peligros, se han ido acercando, están atentos a lo que está pasando y por pasar. Entonces, este programa se produce 30, 40 y pico de días antes de las elecciones, el mes de abril y 12 días, 13 días de mayo, 43 días. Y tengo que explicar cómo nosotros podemos imaginarnos que siendo tan pequeño, sin contar con recursos, sino más bien con una enorme hostilidad de parte de los sectores que tienen más recursos del país, tanto en el ámbito lícito como en el ámbito ilícito, y que han podido organizar un control mediático asfixiante. Solo se conoce y se sabe de lo que ellos quieren. La verdad es la que ellos elaboran. El resto es mentira. Usted existe o no existe de acuerdo a nosotros. Entonces, la pregunta que nos hacen, sobre todo jóvenes, primeros votantes que se nos acercan, doctor, ¿y qué posibilidades tendríamos? Entonces yo les respondo, miren, el temor del pueblo, la angustia del pueblo por cuanto le han hecho y le van a seguir haciendo, nunca había estado presente en ninguna elección precedente. Es un ingrediente, es un componente nuevo. Ahora, las masas y las capas de la población mayoritarias, la llamada masa silente, padece esa angustia, está convencida del peligro, del riesgo inmenso. No habla, pero es una fuerza política profunda, política y social. Yo tuve la experiencia, le cuento a algunos primeros votantes, cuando seguía muy de cerca al doctor Balaguer, de apreciar cómo esas fuerzas
que no se manifestaban, aparecían en las votaciones y le daban victorias a aquel hombre, al grado de que sus enemigos, que eran tantos, nunca admitieron que él tuviera pueblo. Tuvo que envejecer, cegar y ganar para que se le reconociera que realmente tenía pueblo. Aquella masa silente de entonces tenía los resabios ideológicos. La cuestión de la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la izquierda, la derecha, que entonces era dominante. Tenían en Balaguer una especie de refugio conservador, cristiano, la gente más laboriosa quizás del país, pero más conservadora. Ahora ocurre que no. Ahora ocurre que esas masas tienen un miedo propio por otras razones, no ideológicas, sino porque están sintiendo por el instinto inmenso de conservación que todo pueblo tiene, de que le están arrebatando su patria. Y que va esto directo a hundirse en un desastre mayor. Y que ese desastre mayor puede terminar en la desgracia inmensa que siempre ocurre de pérdida de la paz y con ella una pérdida de soberanía ya por medios militares extranjeros. Un desastre. Entonces, la fuerza se siente muy satisfecha porque está sola, responsablemente sola en la lucha, convocando. Viene mucha gente generosa, mucha gente que se compromete, que tiene convicciones. Y le dice al resto de la población, miren, nosotros no estamos pidiendo el voto para nosotros. Nosotros estamos pidiendo el voto para el país, para el pueblo mismo al cual ustedes pertenecen. Si a nosotros no nos va bien, tendríamos como camino sencillamente recibir con humildad, con cristiana humildad. Bueno, tenemos el tamaño que el pueblo nos puso. No creyó en nosotros. Pero ocurre que su miedo, su angustia, son comprobables día por día. No somos nosotros los que estamos preparando, inventando un miedo. Hay una teoría del miedo que hay que salir a demostrar. No. El miedo está. La angustia está. Lo que hay que ayudar al pueblo a organizar su resistencia, proveyéndole de defensa. Defensa es lo que hemos estado haciendo de valores nacionales. No solo soberanía, integridad territorial, autodeterminación, sino familia, religión, costumbres, tradición, historia. Todo cuanto hemos sido está en juego. Todo cuanto hemos sido está en juego. Y entonces, en este momento en que ocurre eso, se presentan algunos episodios excitantes. Muchos vienen a verme y me dicen, doctor, el doctor Leonel Fernández se va a tirar a la calle, va a salir a defender la reelección de Danilo Medina. Como presidente de su partido, parece que se siente muy comprometido.
¿Qué usted piensa? Yo digo, miren, cada quien es dueño de su honra, de su honor. La defensa de esa honra y de ese honor la hace cada quien conforme a su naturaleza. Hay un amigo mío en la televisión muy brillante, Manuel Fermín, que repite una fórmula que utilizara Arturo Logroño en uno de esos elogios desmedidos que le hacía a Trujillo. Y decía que Trujillo era como el sándalo, el árbol de sándalo, que perfuma el hacha que lo hiere. A Manuel Fermín le complace siempre recordar eso y dice que él cree que Leonel Fernández es como el sándalo que perfume el hacha que lo hiere. Bueno, esa es una posición. La cuestión es saber qué es lo que está en juego. La decisión personal que tome el doctor Leonel Fernández de integrarse a la campaña, subirse a la patana, como dice, de pronunciar discursos, de exponerse incluso a la contrariedad de que alguien le recuerde su discurso trascendental, donde él calificaba en una forma magnífica el desastre. Y entonces lo embaracen. Mire lo que usted dijo. Eso es lo que usted está defendiendo. Pero esa es la política y la lucha interpartidaria y pasional. Lo que yo planteo va más allá de la política. Lo que yo planteo se refiere a qué es lo que está en juego. La reunificación del Partido de Liberación Dominicana o la preservación de la República. Si Leonel le da apoyo a esto, como evidentemente se va a hacer, según he visto por los signos que hay, no está apoyando la unidad del PLD. Ya un tanto mezclada en el pacto con el partido del Camino Malo. No, está apoyando cuanto se ha hecho contra la República. Y él puede tener pleno derecho, es su derecho, hay que respetarlo, de perdonar a quienes lo sacrificaran, lo insultaran, lo vejaran, lo colocaran en la posición más horrenda que político alguno ha podido conocer. En nuestro país yo no conozco otro caso. Y perdonar a sus verdugos. Bueno, ese es su derecho. Ahora, lo que falta por saber si él puede perdonar a los verdugos de su patria. Porque en nombre de la patria él no puede perdonar, a menos que no esté dispuesto a arruinar todo lo que ha tenido como liderato, que es muy importante, con 3 periodos presidenciales que ha ejercido de una forma notable. Es decir, lo que está en juego no es si el partido está dividido o no. Yo recuerdo que a raíz de la nominación de doña Margarita para acompañar al presidente Medina, ella usó una expresión que llamó la atención, que dijo, como dice la canción, por lo mucho que quiero a mi pueblo soy de ti. Refiriéndose como que la admitía porque quería mucho al pueblo. Yo le respondí en horas al preguntarme en un programa de televisión de amigos muy queridos, precisamente por lo mucho que yo quiero al pueblo, no estoy con ellos. Ellos, dije ya, porque ella se solidarizaba a futuro con que se sigan haciendo las cosas
profundizándose las cosas del proceso de desintegración de la patria dominicana. Y nadie puede aspirar, nadie, por importante que haya sido, por brillante que haya sido su liderato en un momento dado, a decir, yo en nombre de mi país les perdono. No. Usted se monta en esa patana, doctor Fernández. Usted está apoyando la destrucción de la República Dominicana. Entonces los jóvenes de primera votación te quedan asombrados. Y me dicen, doctor, pero es que usted es una cosa muy seria. No, mi hijo, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Tú sabes un episodio de mi vida. En el año de 1978, yo fui el representante del Partido Reformista en las impugnaciones electorales. No creo que se haya desatado una campaña más endemoniada, que en aquel entonces era naturalmente menor por los medios que eran menos y por los mecanismos de la tecnología, pero una campaña horrible de destrucción de Vincho Castillo. Ocurría que mi madre ya estaba en lecho para morir y sufrió enormemente aquello. Era la que más tenía que sufrirlo porque era la que más sabía o podía saber quién era su hijo. Y eso que se presentaba, esa satanización, era obra del diablo del poder. Eso no obedecía a criterios, a razones, eso era infamia. Y ella, ya casi al morir, me dijo, ay, mi hijo, yo sí siento que te hayan deformado de esa manera. Yo que te conozco. Y hubo un momento como de debilidad y me dijo, me voy con el tormento de pensar que tú no tengas razón en lo que has dicho. Una manera muy, muy sutil, ella era muy serena, muy inteligente. Como queriendo decir, lo que más me apena es que todas las cosas que tú has dicho de esta gente era el camino malo. Tú no tengas razón. Entonces sí, vas a sufrir. Porque ellos van a demostrar exactamente que son totalmente distintos a lo que tú has dicho de ellos. Entonces, mi mamá, no se preocupe, que ellos no van a hacerlo bien. Ellos iban a gobernar. Ni aun por error lo harán bien. Y el tiempo estará a mi favor. Y sobre todo, Dios sobre todas las cosas me permitirá sobrevivir el escarnio. Señores, cuando yo pienso en esas cosas y veo esta situación en estos días, estuve pensando mucho en doña Yolanda, la madre de Lionel. Dios mío. Ahí sí es imposible suponer el sándalo. Ahí sí es imposible suponer el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Pero ese es un problema, diríamos, que inconsecuente fue fulano, él hizo tanto por él, lo protegió, lo hizo ministro tantos años y después lo traiciona y le imputa déficit fiscal y el otro lo acusa de sociedad con capos. Bueno, interpersonales terribles, tratando de matar un liderato.
pero eso no puede oscurecer lo otro. ¿Y el país? ¿En qué ha parado? ¿En qué ha parado el país? ¿Cómo va el país? Y esta gente que aspira a permanecer en estas elecciones, después de cuanto han hecho de desastre, ¿van a ser premiados con una reelección? ¿Vamos nosotros a permitir que al mundo se le diga, miren, nosotros hicimos lo que nos dio la gana? Mandamos la Constitución al cachimbo, hicimos cuanto quisimos, compramos a quienes compramos y nadie aquí en el fondo ha estado en desacuerdo con nosotros y fíjense que nos están repitiendo, ratificando en el poder para repetir 4 años más, que después hablamos. ¿Eso lo va a consentir el pueblo dominicano? A los votantes, primeros votantes jóvenes que se me acercan, que para mí son los más importantes, yo les digo, mis hijos, el futuro es de ustedes. Yo estoy diciendo estas cosas cuando estoy próximo a mi desaparición. La gran desgracia va a permanecer contra ustedes. Va a ser en perjuicio de ustedes y de sus hijos y de sus familias por formar. Defiendan ahora, en esas elecciones del 15, derrotemos al poder. Vamos a darle una lección mundial. Que el mundo se sorprenda. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Así se castigan a quienes desertan de deberes esenciales para con la integridad de su país. Pero bien, las elecciones, yo las he llamado patíbulo, a veces las llamo muerte asistida, porque el poder evidentemente ha hecho uso de recursos jamás imaginables. Es una cosa, lo que nunca se ha hecho, ¿no? Nadie aquí pudo ver desde el poder tanto derroche de recursos, de todo tipo. Y están confiados en que no hay nada que hacer. Manos arriba, aquí estamos. Lo hicimos así, ¿y qué? Y el poder extranjero detrás, encantado, porque dice, bueno, nos ha dado todo lo que queríamos. Vamos a ir avanzando, ahora vamos a crear los nuevos dominicanos en estos 4 años, 2 millones más, porque tenemos que crear fuerza política para poder terminar la disolución de este Estado. Mientras tanto le vamos a estar maleando, enfermando y dañando en todo sentido la población, suplantándola. Es un cálculo demoníaco, pero en curso. Entonces, nosotros en la fuerza que decimos, caramba, ¿quién iba a pensar que nosotros pudiéramos tener esta responsabilidad en estos momentos? Yo muchas veces digo, si a don Juan, en la dimensión donde se encuentre, se le preguntara, don Juan, ¿quién tiene razón? ¿Sus discípulos que han gobernado? ¿O el amigo aliado que quiso ayudarles, pero se tuvo que separar ante lo que ha ocurrido contra su país? Su país, don Juan. ¿Quién usted cree que tiene razón? Se lo dejo como tarea, pero me atrevería a afirmar que sería la Fuerza Nacional Progresista. Tiene razón. Ha sido más consecuente
con las posiciones mías, con el legado que yo le dejé, que es la propia gente que ha debido defenderlo. Entonces, doctor, pero que usted ahora tiene el problema, que se va a quedar sin voto. Porque si Leonel se monta en la patana y comienza a votar todo el mundo por Leonel, por doña Margarita, por Danilo, junto con los blancos, bueno, eso es una fiesta total. Bueno, ese es el cálculo de ellos. Yo creo en mi pueblo. Yo creo que en el pueblo hay mucha preocupación con cuanto ha ocurrido y mucho valor para defenderse. Y creo que las reacciones de mi pueblo pueden ser tan importantes incluso como para demoler, digo, lideratos fuertes que no acudan en su defensa. A mí me hubiese gustado enormemente que a raíz de todos los vejámenes de Leonel Fernández, cuando se produjo el discurso, después del discurso y vino todo ese desastre de acusaciones y que lo derribaron, me hubiese gustado que él hubiese asumido este solo gesto. Señores senadores, amigos, según sus afirmaciones, pueden ir, obren de acuerdo a su conciencia. Yo no participo en la violación de la Constitución, que en cierto modo es mi hija. Yo no violo mi hija, violo mi hija. Me voy a mi casa. No, ¿qué van a hacer? No, pueden hacer lo que crean. Yo no voy a interferir. Pero yo no participo en eso. Era la posición del liderato nacional, con noción de la historia. No lo que definitivamente ocurrió. Una serie de tratativas, candados, no sé qué candados, sacar la lengua de esto, un desastre para ir derriscando al país, que es la parte dura. Pues si no tuviéramos el peligro de una frontera inexistente, y 2 millones ya, y 2 millones más por venir de haitianos, ilegales, si no estuviéramos enfrentando tantos ataques, esas agendas bandidescas que tienden a deprimir y degenerar nuestras costumbres y a volvernos un puerto libre de vicios y de formaciones aberrantes. Amén. Es una lucha entre hombres de poder. No. Estos son daños a un país, los que están en curso. ¿Qué hace la Fuerza Nacional Progresista? Cree en su causa y entiende que sí, que hay que librar la lucha y el día de las elecciones tener confianza en que el pueblo va a reaccionar. Y si no reaccionar, lamentarlo por él, pero no retirarle la lealtad, no resentirse. Simplemente decir, aguardemos el tiempo, demos al tiempo la ardua sentencia, diría Dante. Dejemos al tiempo la ardua sentencia. El domingo voy a tratar este fin de semana un tema que es muy preocupante. Lo comencé a tratar la semana pasada, relativo a la cuestión esta, que parece que se va a convertir en un asunto pesado, de gran calado, como escándalo en el país. El diario Hoy trae
en su edición del miércoles 30. Bichar afirma, caso Odebrecht no afecta a plantas. Ahí mismo debajo, ese diario, gobierno tendría que devolver 200 millones de dólares de planta de carbón. Aseguró que por lío de corrupción en Brasil, el Bandes está impedido de desembolsar el préstamo. Este fue un préstamo de 200 millones de dólares que se le tomó a un banco alemán, el Deutsche Bank, a su sucursal de Milán, en Italia, con la obligación de devolverlo en el supuesto de que el financiamiento de Brasil de 656 millones de dólares no se consagrara, no se materializara. El 30 de marzo, precisamente hoy, pues no vino, no era posible que viniera nada de Brasil, porque Odebrecht está en un atolladero inmenso, su presidente está preso, hay un escándalo mundial, se están haciendo investigaciones terribles y ya comienzan a aparecer afirmaciones peligrosas de que la investigación, autoridades brasileñas investigan las operaciones de Odebrecht en la República Dominicana. Pero están las autoridades norteamericanas también investigando a Odebrecht, porque Odebrecht cotizó en bolsa y hay quejas de inversionistas norteamericanos sobre Petrobras, y Petrobras y Odebrecht de algún modo tienen algún tipo de relación extraña, peligrosa, y se habla ya aquí de que João Santana, quien fuera un hombre espectacularmente poderoso en la dirección de la estrategia del gobierno, no de la campaña, nada más, de Danilo Medina, João Santana tenga relaciones con Odebrecht y que se haya podido favorecer o utilizar el mecanismo establecido casi como una estructura de dolo y soborno. Hay que devolver esos 200 millones de dólares, dice el diario Hoy, porque en Milán están esperando esto. Yo les digo que el domingo quiero tratar esto con más calma, pero le voy a dar un consejo, quizás el último como consejo, no como severa advertencia, a los señores del gobierno. Tengan mucho cuidado con lo que contraten y concierten como financiamiento de relevo del Bandes de Brasil. Tengan cuidado con las operaciones en Italia. La compañía italiana que vino está técnicamente quebrada ya. Hay inversionistas que fueron incluso presentados al presidente de la República en una de sus visitas. Y es muy importante saber que este es el informe de la Comisión Antimafia del Parlamento italiano. Este no es un libro con una pistolita aquí de detective, no. Está firmado, su autor es Francesco Forgioni porque era miembro de la comisión. Es un informe pavoroso acerca de cómo las mafias, particularmente la 'Ndrangheta de la Calabria, especializa cerca de un 65% de sus beneficios
de sus actividades criminales en rescatar compañías quebradas, especialmente en el campo de la construcción y la energía. Tengan cuidado, les digo, para que no les ocurra que tratando de salir de Guatemala se metan en Guatapeor, como dice el pueblo, no sin gracia. El asunto no va bien, el asunto es preocupante. Eso está marcado desde su inicio por cosas sensibles. Yo lo explicaré el domingo conforme a mi apreciación. De todos modos, pienso que para las elecciones del 15 hay que estar muy atento a qué pueda ocurrir. Si se va a desatar algún tipo de escalada del escándalo, revelando cuentas, etcétera, tratando de buscar resultados electorales que podrían parecer alternativos. Porque, como he dicho tantas veces, el poder extranjero, omnipresente y omnipotente, ha estado jugando en los dos lados de la cancha. Así pues que terminamos esta respuesta electoral de miércoles 30 de marzo y el próximo fin de semana estaremos en la entrega de una respuesta formal. Estamos tratando de organizar el envío de copias de ella a los canales que nos han aprobado, que se han acogido a la oferta que le hicimos de reproducirnos. Mientras tanto, por el canal 22, 52 de Aster, 22 del cable, hemos estado con ustedes este miércoles electoral del 30 de marzo. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles con la respuesta electoral, en que volveremos a seguir tratando los temas del proceso del 15 de mayo. Muchas gracias y hasta entonces.